Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa Imago Mundi a través de Canal 2 y también en paralelo transmitimos en Chilena FM 101.3, todos para la provincia de San Antonio. Como siempre, les agradecemos vuestra sintonía. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Carlos Jerez Guevara, quien es un destacado académico que forma parte del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Tiene una sólida jerarquía académica como profesor titular. Su área de investigación se centra en la microbiología molecular y la biotecnología. Específicamente, se destaca al estudio de los mecanismos de adaptación de microorganismos extremófilos, es decir, aquellos cuyo mecanismo de adaptación les permite sobrevivir donde otros organismos más simples no lo podrían lograr. De esos y otros temas vamos a conversar a partir de este minuto con el doctor Carlos Jerez. ¿Qué tal, doctor Jerez? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Muy bien, les agradezco la invitación y espero poder responder sus preguntas. Bueno, primero que todo, doctor Jerez, nos gustaría que nos contase cómo es que nace en su ámbito personal la preferencia por la ciencia y cómo también se involucró con la Universidad de Chile. Bueno, yo fui alumno del otrora famoso, aunque aún todavía es famoso, el Instituto Nacional, ¿ya? Y allí habían muchos profesores de muy buen nivel y uno de ellos nos pidió hacer un experimento. Dijo, ustedes van a tener que hacer un experimento, por lo tanto van a tener que usar un tiesto, un vaso de vidrio, le van a poner un poco de agua, otro un vasito con paja seca, le agregan agua y finalmente, bueno, necesitamos agregar algo, a ver, no sé si lo vamos a poder conseguir, bosta de caballo. Entonces todos dijimos, el guaso marín, es un compañero que vivía en Talagante. Entonces él trajo esas muestras y nosotros teníamos que poner estos frasquitos con esas cosas en nuestra ventana y mirarlas al microscopio. Teníamos que comprar un pequeño microscopio que venden en las librerías y ahí estuvimos mirando y fue fascinante realmente, porque yo me acuerdo haber visto protozoos nadando, movían sus cilios, eran transparentes, era una cosa pero tan espectacular que hasta el día de hoy yo me emociono cuando lo recuerdo. Y de allí no quise ser otra cosa sino investigador en ciencias biológicas. Y en este sentido, doctor, ¿cuál es su especialidad en el ámbito académico? Bueno, en el ámbito académico yo soy, de título soy bioquímico. Y nosotros trabajamos en realidad con microorganismos, como usted decía, extremófilos que viven en ambientes extremos, muchos de los cuales tienen gran importancia por dos razones. Una, por lo que está ahora muy de moda, que es el estudio del espacio. Es muy interesante poder conocer si existen seres vivos en otros planetas y posiblemente muchos de los que allí vivan sean microorganismos, ¿ya? De estos que se viven en ambientes extremos. Y lo otro es porque, bueno, hay uso de estos microorganismos para ciertos procesos que son de gran importancia mundial, como por ejemplo la obtención de metales a partir de sus minerales. Hay microorganismos que viven en esas condiciones muy ácidas y que son capaces de ir solubilizando estos minerales para poder extraer, por ejemplo, un metal que para Chile es muy importante, como el cobre, hoy en día también litio, y así varios otros metales que pueden ser importantes a nivel mundial, aunque no todos los países lo poseen, los mismos, pero hay distintos países que tienen mayor productividad de uno o de otro. Y en este sentido, doctor Jerez, ¿usted nos podría dar algún ejemplo de organismo extremófilo y quizás mencionar cuáles son algunas de las condiciones extremas que pueden soportar? Por supuesto, los microorganismos extremófilos pueden ser acidófilos, ¿ya? Porque son atraídos por el medio ácido y son capaces de vivir
a un pH, que es un valor que mide la acidez, muy bajo, 1, por ejemplo, un número 1. El limón, el jugo del limón tendría un pH de 3. Entonces, estos microorganismos viven en un ambiente muy ácido y además tienen capacidad de resistir altas concentraciones de metales tóxicos. Ese es un extremófilo de tipo acidófilo. Luego usted tiene también microorganismos halófilos que viven en altas concentraciones de sal, mucho más altas que la sal que hay en el mar incluso. Y así son, como les digo, distintos ambientes. Pueden ser ambientes muy fríos. En la Antártica hay microorganismos en el hielo, y todo esto entonces va generando mucho interés, sobre todo por los viajes espaciales. Está muy de moda hoy en día poder conocer si existen otros seres vivos en este universo tan grande, y muchos de ellos seguramente serán microorganismos, bacterias y arqueas. Las arqueas son unos microorganismos también pequeñitos, pero que viven, tienen cosas un poco distintas a las bacterias, pero son microorganismos todos ellos. Y es muy interesante Y en este estudiarlo. sentido, las investigaciones que se hacen desde Chile, ¿qué tanta implicancia tiene, por ejemplo, en estas ideas de poder buscar vida en otros planetas? Bueno, mire, nosotros tuvimos un proyecto grande hace unos años atrás, que nos invitaron. Habíamos solo dos latinoamericanos, uno era de Brasil y el otro era quien habla, y el resto eran todos de Europa y Estados Unidos, y era un proyecto bastante interesante, como yo trabajaba con el cobre, para poder mantener a la tripulación que está en la nave que está orbitando la Tierra todo el tiempo, y van los astronautas ahí a vivir por unos meses y hacer experimentos, etcétera. Entonces era importante cómo proteger a la tripulación, y resulta que el cobre también es capaz de protegernos a nosotros, cobre metálico, de microorganismos. No, se mueren en presencia del cobre metálico. Y entonces, como les decía, hicimos este proyecto, pero no alcanzamos porque la cantidad de gente que postula a la NASA es muy, muy grande. Pero igual quedamos inscritos, y hasta el día de hoy recibimos todos los llamados de la NASA para gente que se necesita en tal o cual área. Y entonces, el área de los extremófilos es una muy importante, porque se espera que si hay vida en planetas cercanos pudieran ser de estos microorganismos. Bueno, entendemos que además usted ha aplicado esos conocimientos en otro tema, que es el campo de la biominería. ¿Qué significa biominería y en qué se diferencia de las tecnologías tradicionales de extracción de metales? Bueno, hay metódicas más bien químicas, ¿no es cierto? Las cuales son, todos hemos visto alguna vez en la televisión algunas fotos de el cobre líquido que está fundido, digamos, a altas temperaturas, y se procesan en altos hornos, lo cual es muy, pero muy contaminante. Sobre todo que estos minerales pueden contener estos metales, cosas como el arsénico, otros elementos que son muy tóxicos, y está totalmente prohibido actualmente tirar estos humos tóxicos al ambiente. De modo que se evita, por ejemplo, eso, pero el proceso en realidad se usa para minerales que tienen cantidades más bajas de metales, y se hacen en un tiempo más largo. Se apilan los minerales en forma, digamos, como una arcilla molida, y eso se irriga, se riegan con ácido sulfúrico, porque estas bacterias viven a pH muy ácido. Y así, si uno los tapa esto y los irriga con polietileno arriba, se van reproduciendo, van creciendo y van solubilizando el cobre. Y todo este cobre sale, y de ahí se puede recuperar en forma de cobre metálico por electricidad, digamos. Se deposita el cobre altamente puro, digamos, de 99,99%, y eso son las planchas gigantescas de cobre que se exportan, y que, bueno, es una entrada muy importante para el país. Bueno, doctor Jerez, ¿y cuál es la ventaja ambiental de la biominería frente a los métodos convencionales? Bueno, la biominería, como les digo, una cosa que se usa mucho para conversar de los metales es la ley que tiene el metal.
Cuando usted tiene un yacimiento que es muy rico, esto se estudia por muchos años, se hacen prospecciones, agujeros para hacer un mapa del metal que hay y la posibilidad de extraerlo, y generalmente está en el centro de esta parte, pero hacia arriba y hacia los lados va disminuyendo la cantidad. Entonces es muy importante saber dónde está la mayor parte para no perder tiempo y dinero haciendo agujeros donde no lo encontramos. Y entonces es muy importante la ley que se llama. Una ley grande, que ya no existen casi, es de 3%. Eso quiere decir que hay 3 gramos por cada 100 gramos de roca, hay solo 3 gramos de cobre. Pero esas leyes ya casi no existen. Bueno, les recuerdo que hasta ahora conversamos con el doctor Carlos Jerez Guevara, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, continuando un poco con la pregunta anterior, doctor, también le quería consultar sobre las implicancias ambientales que podría tener justamente el poder utilizar el método de la biominería en términos de poder extraer metales. ¿Qué implicancias ambientales ofrece eso? Bueno, todos estos metales son muy tóxicos y pueden contaminar el ambiente, lo cual hay que hacer, digamos, hay relaves y hay mucho material que está con ácido y que estos relaves se acumulan como un verdadero lago, pero que es ácido y que poca vida puede subsistir en esos lugares. Y eso, bueno, no podemos deshacernos de él. Como hay muchas faenas mineras en el norte donde hay desierto, se piensa que ahí no hay nadie, no vive nadie, pero no es así, hay seres vivos de todas maneras. Entonces, ese es uno de los problemas y hay que controlarlo de la mejor manera que se pueda, ¿ya? Pero eso es un proceso que si usted cuando le explicaba lo del arsénico que va al aire, o el ácido sulfúrico que se forma con el anhídrido sulfuroso en las grandes fundiciones, eso tampoco se permite hoy en día porque contamina con ácido el ambiente de los humanos. Entonces es muy peligroso, pero se contienen todos estos elementos tóxicos en partes que se pueden manejar de una manera mejor, ¿ya? Pero no es posible que no exista nada de contaminación, porque son faenas muy grandes y siempre va a haber un pequeño nivel de esparcimiento, por así decirlo, de alguna parte tóxica, pero se cuida mucho. Y ahora, referente justamente al proceso de extracción de minerales basado en la biominería, ¿usted nos podría relatar un poco cómo es el proceso, cómo actúan los microorganismos ante los minerales? Bueno, mire, lo que hace la gente es una pila, que se apila, tal como dice la palabra, con grandes maquinarias, se utiliza mucho el polietileno. Se cubre el territorio con polietileno y se carga mediante camiones una mineral ya molido de anulometría baja, como una arcilla, y esta se irriga con ácido, se inocula primero con agua que contiene, un medio que contiene los microorganismos, se va irrigando con estos, así como los que se usan para regar las plantitas, así las plantaciones grandes, estos irrigadores, y una vez que se humedece lo suficiente, se forma otra capa con maquinarias arriba, con microorganismos también que se van inoculando, y así usted tiene una pila que se llama, que es como una torta, pero que está, no es redonda, sino que es más larga, y sobre ella entonces se cubre con polietileno, y dentro de esta estructura los microorganismos empiezan a crecer porque se produce calor por las reacciones químicas. Y de esa manera van viviendo adecuadamente y van solubilizando el cobre, el cual sale en forma de sulfato de cobre y se recupera, digamos, en otras pozas que también están cubiertas de polietileno para que no pase hacia abajo. Y ese cobre que se obtiene por electroobtención mediante la electricidad, se obtienen grandes planchas de cobre muy pesadas, hay que manejarlas digamos, grúas, y ese cobre es de alta pureza y es el que se exporta, perdón, con este procedimiento que le estoy comentando, Ujú. Claro, de la bueno, biominería, porque hay microorganismos vivos claro. que Ujú. están haciendo la faena. Ya. Ahora, doctor, ¿cuáles son los principales mecanismos que utiliza
los microorganismos en la solubilización de metales en la biominería? Bueno, hay diversos mecanismos porque estas bacterias requieren hierro, hierro 2, le sacan un electrón. Todos los seres vivos le sacamos electrones a las moléculas para poder usarlas estos electrones en otras moléculas que queremos formar. Y de esa manera, eh, eh, el ácido y los nutrientes que ellos usan, hay que ponerles ciertos nutrientes, fosfato, por ejemplo, que eso se necesita para todos los seres vivos, y un medio enriquecido en algunos de los nutrientes y a un pH, una acidez baja, ya. Y entonces, como van creciendo lentamente, van solubilizando este mineral y van liberando, como les decía, el sulfato de cobre, en el que el cobre está disuelto. Y de allí se extrae posteriormente por esta electroobtención. Ujú, claro. A ver, no sé si se lo consulté, pero ¿puede la biominería utilizarse, por ejemplo, eficazmente en lo que usted mencionaba recién, que eran los metales de baja ley? Realmente se usan en los metales de baja ley, Ah, ya, sirve para porque, eso. claro, más que nada para eso, porque además la ley ha ido bajando. Hace 30 años una ley de 5% era, pero espectacular, y hoy en día con suerte usted tiene 3%. Entonces, o sea, digamos 0,3%. Es muy bajo, ha ido bajando, ¿ya? Pero igual siempre el proceso ese, una vez que está montado, es rentable y se puede obtener suficiente cobre y es uno de los más usados por eso mismo, porque a pesar de que contamina, pero mucho menos que liberar azufre y ácidos al aire, este es más contenido porque está tapado, por así decirlo, envuelto en polietileno y entonces hay menos escapes y contamina bastante menos. Mm. Ahora, volviendo un poco al tema de la minería, ¿qué tipo de condiciones extremas se pueden encontrar específicamente en el campo de la minería que hacen que los microorganismos extremófilos sean relevantes para su estudio? Bueno, las condiciones en las que ellos están eh, es un pH bastante ácido. ¿Ah? El pH es una medida de la acidez. Como le decía, el limón tiene 3 y tanto, y aquí usted puede tener a las bacterias a pH 1 y están muy contentas, ¿ya? Entonces, es un medio ácido. También son capaces de resistir concentraciones altas de metales tóxicos. El cobre es muy tóxico y entonces para poder irse desarrollando, a medida que se solubiliza el mineral y hay sulfato de cobre, tienen que tener una mínima resistencia, porque si no se van a ir muriendo todas, ¿ya? Pero eso se va irrigando y se van irrigando desde la superficie con nuevo ácido sin cobre y de esa manera entonces siempre están vivas a una concentración que les es permisiva, digamos. Doctor Jerez, ¿cuál es la importancia que usted le ve a estas investigaciones que justamente van en la búsqueda de soluciones más sostenibles en la industria minera acá en nuestro país? Bueno, hoy en día las leyes son mucho más estrictas. Los controles esperamos que sean también mucho más estrictos y entonces la contaminación que se genera es mucho menor y está prohibido hacer muchas cosas que se hacían hace no muchos años, de modo que se está cuidando mucho más el medio ambiente. Pero también hay que ver que hoy en día se habla de la electromovilidad y ya muy pronto ya están circulando ya algunos autos eléctricos, pero la electromovilidad requiere cobre, requiere litio y requiere eh, níquel. níquel. Nosotros no tenemos níquel en cantidad, pero hay otros países que sí lo tienen. A mí me contrató el Estado de Canadá para un proyecto, para ser evaluador de un proyecto grande de obtención de níquel, que ellos sí tienen. No tienen cobre, pero nosotros en cambio no tenemos níquel, pero todos estos intercambios también son interesantes porque se puede cooperar, se puede entonces tener todos los productos que se requieren para esos cambios que se vienen haciendo. Bueno, quisiera la definición de un par de términos que usted utilizó, doctor, como son biolixiviación y me parece que bioxidación, ahí habló un poco de eso. Me gustaría que nos aclarara un poco para poder comprender mejor lo que estamos conversando.
Bueno, la biolixiviación, la lixiviación es la solubilización de los minerales. Y bio significa por seres vivos. A ver, ahí La otra parece que palabra que me quedó dando vuelta era bioxidación. bueno, todos los seres vivos en realidad oxidan los sustratos, Ujú. porque lo que nosotros, la moneda que usamos los seres vivos son los electrones. Ya. Entonces, se fija usted, de esa forma, todas las reacciones captan o ceden electrones en las moléculas que tienen los seres vivos. Bien, doctor Jerez, antes de finalizar el programa de hoy, agradeciéndole vuestra participación, nos gustaría que nos dejara sus conclusiones finales o mencionar algo que no le hayamos consultado durante la entrevista. Eh, no está fácil su pregunta. Algo que no me hayan consultado. O alguna conclusión que usted quiera entregar también. Bueno, yo creo que es muy interesante la minería. Chile es un país minero, además de ser un país productor y generador de muchos vegetales, frutas y cosas en el sur, pero Chile siempre ha sido conocido mundialmente por los metales que produce, la minería, biominería y minería estándar, digamos, y tenemos muchísimas exportaciones a la China, por ejemplo, que es un gran consumidor. Y por ello, entonces, para el país la minería tiene esta gran importancia. Y como le explicaba, en parte hay mucho interés por conocer vida en otros planetas y si hay alguna vida va a ser de microorganismos seguramente y de estos microorganismos que viven en estos ambientes extremos. Y entonces la NASA, por ejemplo, está invitando a mucha gente. Aquí hay que invitarlos muy jóvenes, quieren gente recién salida del cascarón, digamos, porque todas estas investigaciones se demoran mucho tiempo. Entonces van creciendo los investigadores y así no tienen que estar haciendo tantos recambios. Pero bueno, es muy interesante lo que viene para el futuro y hay mucho interés, no solo para sus aplicaciones, sino que como humanidad para tener estos conocimientos, digamos, de este universo tan gigantesco en el cual somos una pequeñísima parte, digamos, casi invisibles. Claro, faltando mucho por explorar fundamentalmente, ¿no? Sí, básicamente faltan muchos siglos, yo diría ya. Finalmente, doctor, ¿hacia dónde se enfoca el estudio de la biominería en el futuro? Bueno, la biominería, lo que pasa es que, por ejemplo, usted en el litio, por el momento no se necesita usar bacterias, digamos. Generalmente son sales que hay que, digamos, purificarlas un poco, limpiarlas, en fin. Pero yo creo que la biominería es muy importante para estos viajes futuros al espacio. De hecho, hay un experimento que salió y se publicó en una revista muy importante, revista Nature, por unos investigadores en que hicieron un experimento de biominería en la estación espacial, que está en órbita. Llevaron, digamos, mineral y pusieron microorganismos para poder ver cómo estos podían sobrevivir y obtener una lixiviación, una biolixiviación. La lixiviación es la solubilización de un mineral, se dice, hecho por bacteria o arquea. Entonces hay un gran entusiasmo por poder usar estos microorganismos también. Si llegamos a un planeta que sea habitable, va a haber que hacer muchas cosas allá, no se pueden llevar. Y las bacterias son muy importantes porque caben en tubitos muy pequeños y se pueden reproducir grandemente para todos estos procesos, que estamos aquí hablando solo de uno, pero para la vida, digamos, hay muchos microorganismos de todo tipo, los buenos y los malos, porque también nos enfermamos mediante microorganismos. Bien, doctor Carlos Jerez Guevara, le queremos agradecer que haya participado esta semana en nuestro programa Imago Mundi en Chilena FM, Canal 2 de San Antonio. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo soy muy afín a San Antonio. Ujú. Tenemos ahí en el litoral de los poetas algún lugar donde vamos con mi esposa que es poeta, así que aprecio bastante la ciudad de San Antonio también. Con mayor Muchas razón, gracias. entonces, ha sido un agrado entrevistarlo, ¿ah? Un vecino de nuestra comuna. En parte, sí. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias igualmente.
Bien, pues de esta manera hemos conversado acá en el programa Imago Mundi con el doctor Carlos Jerez Guevara, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en esta edición del programa Imago Mundi. Como siempre, les agradecemos la sintonía y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.